Pero el apóstol Pablo utiliza aquí una expresión que debemos de considerar. Él dice que si alguno está en Cristo, y noten que podría haber dicho lo siguiente. Pablo podría haber dicho sencillamente, como nosotros usualmente hablamos, si alguno es cristiano, si alguno es creyente, si alguno ha creído en el mensaje del evangelio, una nueva creación es. Pero Pablo dice, si alguno está en Cristo. Y qué apropiado es considerar estas cosas, hermanos, porque hoy en día se dan muchas definiciones inadecuadas de la fe. Se dan muchas definiciones erróneas de lo que significa ser cristiano. Y podríamos decir que esta es la definición o una de las tantas definiciones que el apóstol Pablo tiene de lo que es ser un cristiano. Un cristiano es alguien que está en Cristo. No solamente que ha creído en Cristo. Y la Escritura da testimonio de esto. Por ejemplo, acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 2. Dice versículos del 23 al 25. Juan 2, del 23 al 25. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Noten entonces que una definición, aunque correcta, no es completa, de un cristiano es alguien que cree en Cristo. Pero la Escritura nos dice que hay personas que creen en Cristo y no están en Cristo. Y entonces nosotros debemos de considerar con atención estas cosas, porque hoy en medio nuestro podrían haber personas, y esto es para niños y adultos, creyendo que porque aceptan el mensaje del evangelio, creen lo que el evangelio dice, o están de acuerdo los niños con los que sus padres les enseñan, entonces ya eso significa que está encaminado en el cristianismo o que es un cristiano. Pero la Escritura define al cristiano. Pablo aquí, en este texto, lo define como alguien que está en Cristo. Y antes de saber qué significa estar en Cristo, también es apropiado reconocer qué no es estar en Cristo. Estar en Cristo no es necesariamente ser miembro de una iglesia local. Algunos equiparan la membresía con la ciudadanía celestial. Y claro que en una iglesia bíblica se espera que aquellos que son miembros sean verdaderos cristianos. Pero recuerden, como hemos leído aquí, que el único que conoce el corazón del hombre es el Señor. Y muchos se llevarán la sorpresa en el día postrero, como aquellos hombres que dijeron: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el Señor les dice: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, porque nunca os conocí. Y puede ser que en el día postrero muchos salgan avergonzados diciendo: Señor, fui miembro de la iglesia tal. Señor, fui pastoreado por el pastor tal. Señor, me expuse a tantos sermones. Señor, leí tanto la Biblia. Y pueden llevarse la sorpresa en el que el Señor les diga: apartaos de mí, porque nunca os conocí. En esencia, queridos amigos y hermanos, estar en Cristo significa ser participante de la naturaleza divina, como lo dice el apóstol Pedro. Estar en Cristo es estar unido a Cristo de manera mística por la fe, no por lo que nosotros hagamos o hayamos hecho en el pasado, no por lo que nosotros pensemos hacer en el futuro. Estar en Cristo significa estar en una unión vital con el Señor Jesucristo, y esto por medio de la fe. La fe que hace que nos despojemos de todo en nosotros para aferrarnos únicamente a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Eso significa estar en unión con Cristo. Estar en unión con Cristo significa que ya Adán, el antiguo hombre, no nos representa. Aquel que trajo la caída y trajo el pecado al mundo, ya Él no nos representa. Por lo tanto, estar en Cristo significa que ahora, por medio del pacto de Dios en Cristo,
Mi cabeza, mi representante es Cristo Jesús. Y todos en Él viven, como dice también en el contexto de este capítulo 5 de Segunda de Corintios. Estar en Cristo significa tener a Dios por Padre y a Cristo como hermano. Eso significa estar en Cristo. Significa que el precio que pagó Jesucristo en aquella cruz del Calvario verdaderamente fue aplicada a mí. Eso significa estar en Cristo. ¿Y cómo se aplica esa obra expiatoria de Cristo? Una vez más les digo, por la fe en Él. Ese es el instrumento de la justificación por parte de Dios. Así que yo debo preguntarle a usted, ¿está usted en Cristo? Y le reitero, no piensen que si usted es miembro, que si usted lee mucho la Biblia, que si usted es un estudioso. Le estoy preguntando, ¿tiene usted una unión vital con el Señor Jesucristo? ¿Tiene a Dios verdaderamente por Padre? Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque un autoengaño en este punto fundamental puede hacer que en el día postrero, como les dije antes, salgamos avergonzados de la presencia de Dios.